Vamos a venir leyendo en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Hay veces cuando predico, hermanos, que primero digo el libro y después el capítulo y después el verso así despacio, porque no me gusta que ustedes se adelanten del tema del mensaje, para que ustedes no lo lean antes que yo y ya vayan pensando qué será el tema. Pero ya sé que todos han leído la parábola del hijo pródigo, y los que no lo han leído, hoy lo vamos a leer y usted verá las maravillas del reino de Dios. Lucas 15, 11. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Lo vamos a venir leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema del mensaje es los 2 muertos. Entonces, nosotros leímos la parábola del hijo pródigo. Y el Señor da esta parábola en una serie de parábolas. Porque al comenzar el capítulo 15, dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para escucharle hablar, para oírlo. Y cuando los fariseos y los escribas vieron que sucedió esto, comenzaron a murmurar contra el Señor y a decir cosas de Él. Y entonces el Señor da una serie de parábolas. Da la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, y luego la parábola que leímos nosotros del hijo pródigo. Entonces las parábolas eran para demostrar la gran misericordia que Dios tiene para con los pecadores. Entonces, en lo que hemos leído, vemos la historia de este joven, de este muchacho que un día decidió que quería irse. Y este joven, este hijo pródigo, representa primeramente a los pecadores que Jesús tenía alrededor suyo, y hoy en día también los pecadores de este tiempo. Porque todos se han apartado de Dios y se han ido lejos. Pero ¿por qué se había ido al hijo pródigo? Él tenía todo lo que necesitaba en la casa. Tal vez en su ser, dentro de él sentía eso de que él ya podía hacerlo solo.
que él lo podía hacer y no necesitaba ya de su padre. Porque a veces en la vida del ser humano le viene esa rebeldía de que no necesita a nadie más, no quiere la ayuda de nadie más, que él lo sabe todo. Y él cree que con la manera en que él hace las cosas, solo de esa manera se debe de hacer. Pero a veces no es así, hermanos. Eso no tiene que ser así. Y ya desde mucho tiempo el Señor venía hablando de que su pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que no se quería sujetar a él. El Señor le dice al profeta Ezequiel: no seas tú rebelde como este pueblo, porque casa rebelde es. El Señor ya conocía cómo era su pueblo, cómo eran la gente que supuestamente eran los que tenían que adorarle. Eran rebeldes, así como el hijo pródigo. Por su rebeldía dentro de él, él pensaba que tal vez él quería tener una libertad, así como lo piensan muchos jóvenes, que piensan que al salir de su casa van a tener la libertad. Pero ellos no saben de que, porque esto sucede muchas veces, hermanos, que sale un joven buscando la supuesta libertad y lo que hace es enredarse en concupiscencias y ponerse a sí mismo las cadenas del pecado. Y piensan que así están libres, pero más esclavizados están. Así era el hijo pródigo, que un día decidió irse, que decidió que ya no necesitaba de su padre. Muchos de los que están allá afuera dicen que no necesitan ir a una iglesia, que no necesitan de Dios. Piensan que de la manera en que ellos están viviendo es una manera buena. Y por eso no vienen a la iglesia muchos, porque piensan que no necesitan venir. Y por eso dice que el hijo pródigo, ¿a dónde se fue? Dice que se fue a un lugar lejos y apartado. Como sabemos, según lo que leímos, el hijo pródigo quería estar lo más lejos que él podía estar de donde estaba su padre. Y así es el ser humano. Por su pecado se va alejando de Dios. Porque sabemos que Dios no le gusta el pecado. Dios aborrece al pecado y a la injusticia. Entonces, cuando el ser humano vive en pecado y en injusticia, se va apartando de Dios, se va alejando de Dios. Poco a poco se va poniendo más lejos de Él, así como lo hizo el hijo pródigo. Porque el mundo, la provincia leja, representa el mundo, donde muchos piensan que se pueden ir a esconder de Dios, mas no saben que Dios los ve en todo lugar. El ojo de Dios lo ve todo. No importa si estás aquí en Gaithersburg, si estás en San Francisco, si estás en El Salvador, si estás en Guatemala, no importa, porque Dios lo ve todo. Y no hay lugar donde usted se pueda esconder de Dios. Y entonces el hijo se fue a un lugar lejos, un lugar donde él pensaba que nadie lo iba a encontrar. Y dice que un día vino hambre a esa tierra. No solamente era hambre para el hijo pródigo, sino en toda la tierra hubo hambre. Toda aquella provincia hubo hambre. Porque allá en el mundo no hay que saciar. Porque allá en el mundo solo son deleites y concupiscencias que nosotros usábamos, mejor dicho, para poder llenarlos. Pero no es la verdadera cosa que puede traernos alegría, sino que es una alegría, un gozo pasajero, algo que no es para siempre, que algo temporal, que tal vez ahora te sientes bien, pero mañana te lamentarás. Entonces dice que le comenzó a faltar, porque hay veces que el pecado lo lleva tan lejos que usted cae a su punto más bajo, que le falte todo, que usted no sabe qué hacer, porque el Señor Jesús dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Y entonces allá en el mundo, allá en esa provincia apartada, no hay nada que el hijo pródigo podía hacer para sustentarse solo. Hasta que vino el día en que, porque dice que él gastó todo lo que tenía. Todo lo que le fue dado por el Padre lo gastó. Ya no tenía nada.
Y entonces tenía que ver qué hacía para vivir, para sobrevivir, para hacer algo en aquella provincia. Y vino a su punto más bajo de que tuvo que pedir a alguien por trabajo. Y esa persona lo puso como pastor de cerdos. Aleluya. Y en el pueblo de Israel un cerdo es un animal sucio. Y entonces apacentar los cerdos es uno de los trabajos más bajos que podía haber. Y ni aún así él tenía suficiente ni para comer. Porque hasta deseaba comer de la comida de los chanchos. Le hacía tanta falta que él quería hasta comer lo mismo que comían los chanchos, hermanos. Porque allá en el mundo usted va a buscar que lo sacie, que lo llene, pero no lo va a encontrar. Allá en el mundo no hay nada que agrade al alma. Aleluya. No vaya a ser usted que sigue comiendo o deseando comer la comida de los chanchos, hermanos. Amigos, ya es tiempo de dejar de desear esa comida de chancho y comer comida verdadera. Es tiempo de venir a Jesús, porque Él salva, Él liberta. Y su misericordia es para siempre. Es tiempo de dejar atrás todas esas cosas. Dice que cuando comenzó a faltarle, hasta ese momento él volvió en sí. Tal vez él pensaba la decisión que él había tomado era la mejor para él, hasta que vio el fracaso, la desgracia donde él estaba. Y dice que él se comenzó a pensar y se recordó de que había un lugar mejor donde él estaba antes. Que había un lugar mejor donde aún los que trabajan tienen de comer. Y él se recordó de la casa de su padre. Amigo, es tiempo de recordarse de Dios. Es tiempo de recordarse que aunque no seamos mucho en esta tierra, pero hay en la casa de Dios cómo saciarnos. Aún el más pequeño en la casa de Dios tiene con qué sustentarse. Y seguimos adelante porque Dios es el que nos sustenta. Dios es el dador de la vida, el dador de la abundancia. De Él es toda la tierra y su plenitud. A Él le pertenece. Él es el que nos da todo a nosotros. Y en Él encontramos el pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces dice que cuando volvió en sí, comenzó a pensar de la casa de su padre, que tal vez si él regresara, tal vez le dieran trabajo a él, porque este joven, este hijo ya no se sentía digno de ser aún llamado hijo de su padre. Se sentía avergonzado de lo que había hecho. Se sentía una manera tan triste cuando él pensaba en todo lo que él había gastado y la vergüenza que él tenía que sufrir ya. Pero él sabía que aún trabajando en esa casa de su padre, aún sufriendo esa vergüenza que tenía que sufrir, él iba a ir a un lugar mejor, el lugar más mejor que él había conocido. Y entonces, esto es cuando un pecador comienza a pensar de su vida. Amigo, si usted piensa en todo lo que usted ha hecho, dígame si usted está feliz con lo que ha vivido en su vida. Si usted está feliz con las decisiones que has tomado. Tal vez has tomado decisiones que han cambiado tu vida para lo peor. Tal vez piensas que ya no puedes hacer nada, que no hay ninguna solución para tus problemas, que ya no hay perdón para lo que has hecho. Pero yo les digo, amigos, que sí hay perdón. Hay uno que sí perdona, hay uno que sí ayuda, hay uno que sí saca de las cosas más peores y las convierte en las cosas más hermosas. Hay uno que sí ayuda, hay uno que sí ama, hay uno que sí está libre, que sí está listo para ayudarte. Y ese es Jesús, el Cristo, el Salvador de todo el mundo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Entonces Cristo es el dador de la vida eterna, hermanos. Amigos, Cristo es la única solución. Él es el único camino. Él es el único que puede salvar. Aleluya. Entonces el hijo pródigo tomó esa decisión de regresar a la casa de su padre. Hasta que llegó a la casa de su padre aquel día. Y leímos que el hijo, antes de ir a la casa del padre, como que ensayaba lo que iba a decir, como hacemos nosotros muchas veces cuando tenemos que pedirle algo a alguien de respeto, como que ensayamos qué decir antes de preguntarle a la persona, ¿verdad? Por el respeto que tenemos a ellos de no decir algo equivocado. Entonces así lo hizo el hijo pródigo. Él ensayó lo que iba a decir, así como hacemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando llegue el tiempo de pedirle al pastor si se puede ir una semana a la playa, ¿verdad? Si no piden permiso por eso, ¿verdad? Pero el hijo pródigo ensayó porque él tenía tanto respeto para su padre y él sabía a qué hombre él iba a ir a preguntarle. Pero dice que cuando el hijo pródigo comenzó a hablar, el padre ni lo dejó de terminar de hablar, cuando ya le dio el abrazo y el beso. Cuando el padre dice que fue movido a misericordia. Tanto es el amor de Dios que no importa que hayas malgastado todo, pero si vienes de regreso arrepentido, Él te recibe con los brazos abiertos. Él te recibe con amor. Él se mueve a misericordia. Porque Él te ama. Él me ama a mí también. Tanto era la alegría que sentía aquel padre, dice que se echó sobre su hijo, lo besó, le dio un anillo, le dio vestidos nuevos, le cambió los zapatos, hasta mataron el becerro más gordo que tenían para hacer una fiesta, para celebrar su venida. Aleluya. Hermanos, piensan cuánta alegría había de sentir ese padre de ver que su hijo había regresado. Tal vez por causa de ese hijo, los enemigos del padre habían hablado mal de él. No escucharon: el hijo de fulano ya se fue. Allá anda botado y pastoreando cerdos ya. Y tal vez hablaron mal del padre por causa de ese hijo. Porque el enemigo, usted no vaya a pensar, el diablo se goza al ver una persona botada, al ver una persona viviendo una vida perdida. Al diablo le han de venir las noticias diariamente de que alguien se ha caído, de que alguien se ha apartado de Dios, se ha ido de la casa. Los demonios le han de traer las noticias a Satanás de que alguien se ha caído. Toca el demonio la puerta de la oficina del diablo y le dice: Satanás, ¿no has oído de lo que le sucedió a Miguel? Aquí no creo que hay un Miguel, o si no, disculpa, hermano. Es solo para hacer énfasis en lo que estamos hablando. Dice el demonio: ¿no has escuchado lo que le sucedió a Miguel? El muchacho ese de 14 años que un día su papá le dio una lata de cerveza para que bebiera con él. Ayer estuvo manejando y por manejar borracho estuvo en un accidente. Y hoy está en el hospital y dicen los doctores que ya no tiene esperanza. Ahí el diablo y sus demonios se han de gozar, hermanos. Se han de alegrar por lo que le ha sucedido a esa pobre persona. Pero el día siguiente viene el mismo demonio y toca la puerta de la oficina del diablo y le dice: Satanás, traigo la noticia de Miguel. ¿Qué pasó? Ya murió, dice el diablo. No, dice el demonio. Es que hoy vino su hermana, que es cristiana, a hablar con él. Y su hermana le habló de aquel que te aplastó la cabeza, de aquel que le dejó la herida en la cabeza, de aquel que nos avergonzó a todos los demonios, de aquel que dejó burlada aún la muerte. La hermana de Miguel le habló de Jesucristo, de la salvación, del perdón de pecados, de la sangre que quita toda mancha, que cambia lo que era rojo en lo que es blanco, de la sangre preciosa del Cordero de Dios, que fue derramada para salvación a todo el que cree. Y Miguel recibió al Señor
y ahora es cristiano, y aún en ese momento en que recibió el Señor fue sanado de sus heridas. Cómo se ha de lamentar el diablo de los demonios, pero dice que allá en los cielos hay fiesta, que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador entrega su vida a Jesucristo. Hay celebración allá en los cielos, hermanos. Hay celebración por parte de los ángeles, hermanos. Hay gozo delante de ellos, porque es un gozo tan grande al saber de que alguien que estaba perdido hoy tiene un hogar, alguien que estaba muerto hoy tiene vida. Es una alegría, hermanos, ha de traer alegría al corazón de Dios al saber que uno ya no tiene que tener nada con el pecado y que tiene que tener todo con Dios. Es una gran alegría, hermanos, al saber que un pecador ha dejado la maña, que un ladrón ha dejado de robar, que un adulterio ha dejado la mujer que no es suya. Es una gran alegría al saber que un pecador deja lo que era antes para seguir a Jesús. Es una cosa hermosa, hermanos, de que alguien entrega su vida a Cristo. Dice que cuando el hijo pródigo regresó a la casa, hubo celebración. Hubo celebración porque, como dice el padre, mi hijo muerto era y ha revivido. Por eso el tema es dos muertos. Y ahora vamos a leer del otro muerto. En el mismo capítulo 15 donde leíamos, no habíamos leído lo que dice el 25 en adelante. Se lo voy a leer, hermanos. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pobre ignorante el hermano del pródigo, ¿verdad? Lo terrible es que es verdad que aunque no se había ido de la casa, pero por dentro estaba igual de muerto que su hermano. Porque cuando escuchó las noticias de que su hermano había regresado, no se alegró, sino que se enojó. Sintió envidia, porque a mí no me celebra nada. Y si la primera parte del mensaje fue para los amigos, esta segunda parte es para nosotros, la iglesia, porque ya tenemos tiempo de conocer al Señor. Como le dije al principio, hermanos, el Señor dio estas parábolas porque los fariseos estaban hablando de Él. Entonces, para darle un pequeño mensaje a ellos también, vino esta parte de los que se habían quedado en casa, de los que no se habían salido, pero envidiaban a los que regresaban. Porque ya sabemos, muchos que lean la Biblia, ¿verdad? Yo supongo que todos leemos la Biblia, los que tenemos tiempo de conocer al Señor. Y sabemos cuáles son las cosas que hacían los fariseos. Mayormente la hipocresía de ellos, que se mostraban de una manera, pero eran verdaderamente de otra manera, engañando a todos. Tal vez ellos mostraban amor y fidelidad, pero por detrás le metían el cuchillo al otro hermano. Y esta parte, como le dije, no solamente para los fariseos, sino para nosotros los que somos cristianos de tiempo. Porque el padre le dice al hermano del hijo pródigo, le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Entonces el hijo mayor no agradecía lo que él tenía. No sabía lo que él tenía. Tal vez por su ignorancia, tal vez por cualquier cosa, pero él no se alegraba en ver a su hermano, se enojaba. Y hay muchos en las iglesias que así les pasa. Si yo puedo tocar el piano mejor que este hermano, ¿por qué no me ponen a mí? Dicen. Si yo predico mejor que ese cipote, ¿por qué no me dan el tiempo a mí? Esa mujer no puede cantar, ¿por qué no me dejan a mí cantar? Así no tiene que ser, hermanos. No tiene que haber esa envidia en nosotros. Si usted quiere algo, pídaselo al Señor y el Señor se lo dará. El Padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. Solamente era necesario que ese hijo pidiera al Padre. Solo es necesario que nosotros le pidamos al Señor. Si queremos un ministerio, pídaselo al Señor. Si queremos un privilegio, pidámoslo al Señor, hermanos. Pero no pasemos nuestro tiempo comiendo a las otras personas solo porque a ellos se les dio primero y no a nosotros. No hay que ser así, no hay que tener esa envidia, ese rencor dentro de nosotros. Y a veces eso es lo más difícil. Lo más difícil es perdonar, es dejar ir algo, no guardar ese rencor dentro de nosotros. A veces eso es lo más difícil que hay. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, ¿verdad? No vaya a decirme usted que usted era la criatura más bonita, que todo era perfecto y usted no hacía nada malo, porque no se lo creo. Todos fallamos, todos hemos fallado al Señor, pero también todos hemos venido arrepentidos delante de Él. Así como el hijo pródigo volvió, nosotros volvimos a Dios, a nuestro Creador. Y Él nos perdonó y nos dio vestiduras nuevas. Entonces nosotros no tenemos que hacer a esas personas que solo porque alguien nos mira mal, alguien anda diciendo cosas de nosotros que no son ciertas. Solamente por eso nos enojamos, hermanos. No se enoje, porque el Señor dice que son bienaventurados si alguien habla algo mal de usted y no sea cierto. Pero si es cierto, hermano, mejor arrepiéntese. Entonces nosotros tenemos que ser las personas más agradecidas con el Señor, porque estamos dentro de su casa y tenemos a disposición todas las cosas que son de Él. Porque solamente nos falta pedirle a Él, porque Él es la respuesta. Dice el Señor al profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor le dice al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. El Señor le dice al profeta Juan en el libro del Apocalipsis: ven a mí y beba del agua de la vida eterna. Entonces lo único que necesitamos hacer nosotros es ir a Él, pedirle a Él, buscarle a Él más y más. Si necesitamos algo grande, entonces pasar más tiempo con Él. Tenemos que agradecer lo que el Señor nos ha dado a nosotros, lo que Él tiene preparado para nosotros. Porque hay veces que suceden en iglesias que solamente, tal vez, ¿qué pasaría si yo dijera el presidente de los ancianos no vino al culto de los jóvenes? No voy a ir yo al culto de los ancianos. Hermanos, no tiene que haber ese tipo de cosas así. Dios bendiga al presidente de los ancianos que aquí está, no me vayan a tomar en mal, hermanos. Y si no hubiera venido él, entonces ¿quién soy yo para decir por qué no vino? Yo no sé la vida de mi hermano, yo no sé la vida de los demás. Tal vez no puedo venir porque tuvo un accidente, tuvo algo que hacer, algo urgente. ¿Y quién soy yo para enojarme por eso? Es que, hermanos, a veces nos comportamos como niños chiquitos que por cualquier cosa hacemos berrinche. En vez de estar agradecidos, solo viendo lo malo pasamos. Porque así estaba el hermano del hijo pródigo, solo viendo lo malo. Es que a mí no me dieron el más gordo, a mí no me dieron el cabrito, yo la misma ropa ando. Él solo viendo lo malo pasaba.
Y por eso el padre le tenía que reprender, que decirle que su hijo había regresado y era necesario hacer fiesta. Entonces tanto el hijo pródigo, cuando estaba lejos de su casa, como el hijo mayor, que estaba en la casa pero estaba lleno de envidia, los ambos son muertos delante de los ojos de Dios. Tanto el envidioso como el pecador, porque esa era la condición del hijo pródigo, porque su padre no sabía nada de él. Si había ido lejos, no sabía dónde estaba, qué hacía ni nada. Entonces el padre lo consideraba como muerto, pero cuando regresó había revivido, dice. Pero el hijo mayor, aún está muerto. Los que son como el hijo mayor aún están muertos. Y tristemente hay iglesias que se parecen cementerios. Tristemente hay muchos muertos dentro de la iglesia. Y es necesario que ellos también vuelvan a la vida. Es necesario que vean la luz que resplandece, la luz de Jesús. Dice el salmista que los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces, si buscamos nuestro refugio en la casa del Padre, veremos que Él no desampara, Él no avergüenza. Y si usted ha tomado el camino del hijo pródigo, aún no es tarde para regresar. Pero un día será demasiado tarde, hermanos. Un día el hijo pródigo va a buscar la casa de su padre y ya no va a estar. La casa quedará vacía y no va a haber nadie. Un día nuestro Señor ha prometido regresar, hermanos. Y la iglesia lo espera. ¿Cuántos esperan la venida de nuestro Señor? ¿Cuántos esperan esa mañana gloriosa, como dice la alabanza? El día en que el Señor regresa y nos llama con voz de trompeta, con voz como arcángel, hermanos, y seamos levantados y transformados en criatura nueva, hermanos. ¿Cuántos esperan ese día? Gloria a Dios, hermanos. Todos tenemos que estar esperando ese día para no quedarnos en la lamentable condición que quedará la tierra después. Porque después viene algo muy terrible para esta tierra. Y sería mejor no quedarse que sufrir todo lo que va a acontecer aquel día. Nosotros, amigos, ustedes tienen la entrada. El Señor ha abierto el lugar santísimo. Por aquella sangre nosotros tenemos derecho de poder hablar con Dios. No necesitamos a alguien que hable a Dios por nosotros. En el tiempo antepasado del Antiguo Testamento, una vez al año se le permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, donde él rociaba la sangre del animal sacrificado sobre el propiciatorio del arca del pacto, y dice que ahí descendía la presencia de Dios en la nube y aceptaba ese sacrificio. Pero el problema con eso es que se tenía que hacer cada año. Cada año se tenía que hacer ese sacrificio por los pecados del pueblo. Y vino un momento que el Señor ya estaba harto de lo que se hacía, que no le gustaban los sacrificios, porque hacían sacrificio, el próximo día estaban pecando de nuevo, y hacían sacrificio el próximo día lo mismo. Nadie cambiaba. Entonces el Señor le dice al profeta Isaías, creo que es, le dice: de balde fuisteis vendidos, mas ahora sin dinero seréis rescatados. De balde se había vendido el pueblo de Israel. De balde nosotros nos hemos vendido al mundo. De balde significa por nada, de choto. Por nada nos dimos al mundo, solo por placer. Entonces el Señor dice, entonces, si ellos se dieron por nada, es necesario que sean rescatados sin dinero. Porque el rescate de nosotros no valió una cantidad numérica de dinero, sino que fue al precio del único Hijo de Dios. Precio de preciosa sangre.
la sangre del verdadero y único Cordero de Dios. Porque lo vio Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único sacrificio. Su sacrificio es suficiente para siempre. Dice el autor de los Hebreos que la sangre rociada de él habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel clamaba por venganza, porque su hermano lo había matado injustamente. Mas la sangre de Cristo clama por misericordia, clama por perdón de los pecados. Cuando alguien es lavado con la sangre de Cristo, puede recibir esa salvación que viene de lo alto, ese auxilio, hermano. Solo en Él, solo por medio de la sangre de Cristo, es que nosotros tenemos la entrada a la vida eterna. Él sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, para que el hijo pródigo tuviera el derecho de regresar a casa. Entonces, hermanos, yo quiero que usted medite, que usted piense, amigo, igualmente piénsalo. Usted puede regresar a Dios y Dios tiene misericordia. Dice el salmista que su misericordia es para siempre. Usted puede hacerlo en la calculadora a ver cuánto es para siempre. Es para siempre, no termina. Así es la misericordia de Dios. Es para siempre. Y si usted es como el hijo mayor, ya deje de tantas cosas. Compóngase. Arregla su vida. Ya es tiempo de dejar la apariencia y ser cristiano verdadero. Ser un cristiano agradecido. Dice el libro de los Hebreos que entre nosotros no tiene que haber ninguna raíz de amargura. No vaya a ser que muchos sean contaminados. Y ni con esa mascarilla, hermano, usted puede protegerse de la amargura. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque un día llegaremos a ese lugar santo y lo veremos a Él cara a cara. Y ahí será más que alegría. Será la cosa más hermosa que nosotros hemos visto. Al escuchar la voz del Padre que diga: bien, buen siervo. Esperamos ese día hermoso, hermanos. Esperamos, hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. Porque este cielo, esta tierra pasarán, serán removidas y serán cambiadas en cosas inconmovibles. Cosas que de verdad van a permanecer para siempre. Porque así es la promesa de Dios. Hermanos, pongámonos de pie. Vamos a venir en un momento de oración. Si hay alguna